El deseo de cada cristiano, nosotros somos cristianos, ¿verdad? El deseo de cada cristiano es ser dirigido por el Espíritu Santo. Íntimamente, usted y yo tenemos un deseo. Yo sé que alguna vez usted ha orado: Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, llévame. Ese es el deseo. Ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos enseñe. Dile: Espíritu Santo, ahora enseña mi corazón. Dispón mi vida para lo que viene, para lo que hay y para lo que vendrá, en el nombre de Jesús. El deseo de cada cristiano es que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, pero te tengo una buena noticia. ¿Saben cuál es el anhelo del Espíritu Santo? Dirigirnos a cada uno de nosotros, dirigirte a ti y dirigirme a mí. Si tú tienes un deseo porque el Espíritu Santo te dirija, el Espíritu Santo está más anhelante y más expectante para dirigirte a ti. Esa es una bendición, amados. El Espíritu Santo nos anhela, te desea, te ama. Así que tenemos que tener tiempo con el Espíritu Santo. Si usted y yo no tenemos tiempo con el Espíritu Santo, entonces no vas a poder ser dirigido y enseñado por el Espíritu Santo. Presten atención, por favor. Si tú quieres tener tiempo, ser dirigido por el Espíritu Santo, tienes que tener tiempo con el Espíritu Santo. Si tú quieres ser dirigido por el Espíritu Santo, tú tienes que estar atento a la palabra de Dios que suelta este día y los días subsecuentes y los días subsecuentes. Tienes que estar atento, tienes que estar atenta a la palabra de Dios. Las cosas del mundo, las cosas de la calle, allá se quedaron. Cuando tú salgas de aquí, entonces conéctate otra vez con las personas de afuera. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ¿por qué quiere dirigirte? ¿Para qué nos querrá dirigir? ¿Para controlarnos? ¿Para manipularnos? El Espíritu Santo, grabémoslo bien, nos quiere dirigir porque nos quiere llevar a cumplir el desafío, el reto que hay para nuestra vida en Cristo Jesús. Hermoso desafío y hermoso reto. O sea, hay un reto en Cristo y hay un desafío en Cristo. ¿Sí? Es un desafío celestial. Y el Espíritu Santo a eso nos va a llevar. La palabra es muy clara cuando dice que el que revela a Jesucristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces usted y yo tenemos que acudir al Espíritu Santo. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted no va a otras instancias, ¿sí? Usted no va y se arrodilla a otros dioses. Ahorita vamos a hablar algo de eso. Usted se arrodilla, se rinde y se humilla ante el único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. No puedo tener vida eterna buscando otras instancias, otros dioses. ¿Está loco este hombre? No. La Biblia lo dice: no irás en pos de dioses ajenos, porque yo llevo maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Usted lo puede ver en Éxodo 20, del 1 al 6, algo así. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos quiere llevar como individuos y nos quiere llevar como iglesia. No es para ti, es para ti y es para todos, en un solo sentir, en su mismo espíritu. ¿Para qué? Para edificar, para bendecir, para construir.
pero para derribar y arruinar lo que se quiera levantar en contra de los hijos de Dios. Entonces, la iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Jamás, repite esta palabra, jamás, el Espíritu Santo te va a conducir para que tú vivas en derrota, vivas en tristeza y vivas en ruina y en muerte. Tú caes y te levanta Él. Es tu ayudador, el paracleto, el auxiliador. Entonces tendremos necesidad de tener relación con el Espíritu Santo. Claro, en un lugar especial. Hoy vamos a hablar de eso. En la historia, en la historia de la humanidad, en todos los pasajes que la Biblia nos menciona, hay hombres que tenían la intimidad con el Espíritu. En esa época no había venido Jesús, pero tenían una intimidad con el Espíritu de Dios. Por eso es que eran certeros y eran precisos. Si la iglesia en el año 2021 no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, vamos a adolecer de muchas carencias, vamos a adolecer de muchas limitaciones. Porque el que te fortalece, el que te da el ayudador es Él. Amén. Entonces, jamás te conducirá el Espíritu Santo a cosas que lastimen tu vida. Amén. Tenemos correcciones, tenemos pruebas, disciplinas, pero eso es otra cosa. Eso no te va a destruir. Es para que te levantes, ¿sí? Para que tu fe crezca. La prueba es para que tu fe crezca. Así que dile a alguien por ahí, déjate conducir por el Espíritu Santo. Como usted no tiene nadie ahí, yo le voy a decir, déjese conducir por el Espíritu Santo. Allá está Vane. Entonces ahí me tocó decirle a usted, déjese conducir por el Espíritu Santo. Si no lo conoces, lo vas a conocer. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Que si tú un día habías dicho, Jesús, eres mi Señor, y tú estabas caminando con Cristo y te habías apartado de Él, entonces el Espíritu Santo estaba contristado, pero ahí está en tu vida, vive en ti. Así que nada más necesitas que le pongas un pequeño cerillito y verás cómo empieza la flama a incendiarte. El Espíritu Santo, si tú dijiste, sé mi Señor, Jesús, Él dijo, el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. No tienes que ir a buscarlo al mercado, al supermercado. El Espíritu Santo te fue regalado, ¿sí?, por el sacrificio de Jesús. No te costó a ti, no me costó a mí, pero le costó a Él. Amén. Entonces, así como dijimos la semana pasada, si yo soy un hijo de Dios, soy guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y luego, cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a poder entender que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Eso lo hablamos el domingo pasado. Entonces, estuvimos hablando ciertas cosas donde Jesús le decía a sus discípulos, crean que yo voy al Padre, yo vuelvo al Padre, pero el Padre está en mí y yo estoy en Él. Mira, Jessy, hazme un favor, ponme Juan 14, en el capítulo 14, en el verso 11. Amén. Créanme. Así que yo te digo hoy, créele a Dios. Créele a Dios. Si tú le crees a Dios, todo lo que dice Jesús, en toda la palabra, en especial en los evangelios, es verdad. Amén. Entonces Jesucristo le dijo en Juan 14, en el verso 11, ya les había dicho anteriormente ante la duda de Felipe, de que decía, no te conocemos, no conocemos al Padre, y Jesús le decía a Felipe, ¿cómo no conoces al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que créanme
créanme por lo que les digo, pero créanme también por las obras. Si no me creen a mí, o sea, si no me creen, crean por las obras, ¿sí? Y crean, porque si ustedes creen, mayores cosas de las que yo hago, de las que yo hice, ustedes harán. Amén. Entonces dice en el verso 11, ¿sí tienen ahí en su Biblia? Dice, créanme, que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Bienaventurado el que no vio y creyó. Right? Bienaventurado el que creyó sin ver. Y luego dice en el verso 12, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, porque yo vuelvo al Padre. Jesús volvió al Padre, pero te dejó a ti y me dejó a mí, para que las obras que hizo Jesús las hagamos y aún mayores. Yo te pregunto, ¿qué obra? No me contestes. ¿Qué obra has hecho de las que dijo Jesús que harías? ¿Qué obras he hecho de las que dijo Jesús que yo haría? Oré por los enfermos, sanaron enfermos, resucitaron muertos, dimos de gracia lo que Él nos dio de gracia, hemos hecho misericordia, hemos amado misericordia. No me conteste, esa es una pregunta que usted se debe hacer y que yo me debo hacer a mí mismo. Y esa pregunta seguida me la hago: Señor, ¿qué hice hoy para ti? Y habrá oportunidad de ir a llevar palabra a muchas personas, pero ahorita las poquitas o las muchitas que el Señor esté poniendo, a esas les tienes que soltar palabra. Amén. Todos los días tengo yo en mi trabajo, todos los días tengo oportunidad de soltar una palabra. No entiendo por qué los cristianos, los hijos de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios, no sueltan la palabra de Dios. A veces tú puedes discernir en el Espíritu cuando te tienes que callar o cuando te tienes que hablar, pero el testimonio mismo, el testimonio del Padre en ti, es el que habla también mucho de quién es el que vive y gobierna tu vida. Amén. Fuiste a una reunión, gloria a Dios, pero siempre vas a estar pensando: ¿a qué voy? ¿Con qué propósito voy? Tengo una reunión en un restaurante o tengo una reunión en una casa. Algo tiene que salir de Dios. Si no estás pensando en eso, no vayas. Mejor vete con tu esposo, con tu esposa, con alguien que hable el mismo lenguaje. Y ustedes miran: oiga, pero Jesús iba donde estaban los pecadores. Bueno, pero Jesús iba ¿a qué? A hablar, a establecer el reino. Donde tú vayas, un restaurante, tu trabajo, donde tú vayas, tienes que ir a establecer el reino. Entonces eres guiado por el Espíritu Santo, porque eres un hijo de Dios. Órale, aquí está tu oportunidad. Háblales de mí, háblales de mí. Por eso es que una mujer que era pecadora, que tenía 6 maridos, fue a una nación y en esa nación todos se convirtieron. Una mujer habló de Jesús, predicó de Jesús, ¿verdad? Y les digo esto porque esa parte, muchas veces se habla, es que la mujer no tiene que predicar. ¿Y qué hizo esa mujer? ¿Qué hizo esa mujer? Predicó. Todo un pueblo se convirtió. Y era un pueblo que no era pueblo de Israel, era un pueblo con dioses paganos, con otras culturas, con otras circunstancias de vida, pero una mujer predicó el nombre de Jesús.
Es que yo estoy hablando de que predicar, no debe de predicar una mujer cuando se sube en un templete. La mujer, su templete, su plataforma, fueron las calles de ese pueblo. Amén. No tenemos, le voy a pedir un favor, no entremos en polémica con gente que diga que la mujer no puede predicar o sí puede predicar. Cada quien que piense lo que guste. Pero si mi esposa y yo somos uno, cuando ella predica, es como si yo predicara. Cuando yo lo hago, es como si ella predicara. Amén. Ese es un principio para empezar. Entonces le digo, créame porque yo vine del Padre, pero yo voy al Padre. Así que como iglesia, amados, tenemos que vivir en el Espíritu y solamente así vamos a poder discernir. Usted y yo no lo podemos hacer carnalmente, humanamente. ¿Do you understand? Humanamente, en humanismo, en la carne no puedes discernir, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir en el Espíritu. Entonces, cuando tú tienes libros, cuando tienes revistas que hablan donde el centro de todo el universo eres tú mismo, error, porque el centro se llama Jesús. El núcleo, el puritito centro de todo el universo es Jesús. Es el núcleo, es el puro centro y es la cobertura total. Amén. Eso tú no lo puedes ver en cualquier célula. Pero Jesús es el todo de todo, es el que llena todo, aquel por el que todas las cosas fueron creadas. Se llama Jesús. Si tú no estás enfocado en Cristo, cualquier doctrina de error va a venir a tu vida y eso va a manipular tu vida. Va a dirigir tu vida. ¿Sí? Desafortunadamente, cuando los estudiantes pasan de la época de la preparatoria a la universidad, aunque ahora ya se está viendo desde antes, ¿sí? Ustedes ven cómo son los avances, están metiendo muchas cosas así, ¿sí? Mucho humanismo, ¿sí? Así que no puedes fallar. Para que no falles tienes que ser un hombre y una mujer del Espíritu, ¿sí? Si todas las demás cosas te dominan, no vamos a poder levantar y hacer lo que el Señor tiene planeado para esta casa. El Señor tiene planes para esta casa, planes de bien y no planes de mal. Así que Dios habló la semana pasada de ser una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, para que realmente fuéramos una iglesia gobernante. Amén. No gobernante para estar humillando, no, gobernante, sino para ayudar a que las personas cambien su estilo de vida. Amén. Para eso es el gobierno de Cristo, en la iglesia y a través de la iglesia. Para eso es el gobierno de Cristo. Amén. Entonces, yo me hice una pregunta desde el domingo pasado. Dije yo, Señor, yo compartí que la iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, si yo, como individuo, soy dirigido por el Espíritu Santo, seguro que tú vas a hablarme. Así que yo le dije al Señor, háblame en la semana. Te lo pido humildemente. ¿Sí? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo en esta semana? ¿Lo consultamos o no lo consultamos? Se lo voy a decir más directo, ¿lo consultaste? No me digas, no me responda. Nada más son las preguntas, ustedes contéstense a sí mismos. Yo ya me contesté a mí mismo y me dio un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque lo debo de consultar más. Pero esa es una pregunta. Si somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, cada día tú y yo tenemos que consultar al Espíritu Santo, ver qué es lo que me está diciendo para cada instante de mi vida. Consulta al Espíritu Santo.
no al Facebook. Consulta a Dios. Consultas a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si tú lo consultaste, gloria a Dios. ¿Y qué te reveló? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué planes dice Dios que tiene para ti? ¿Qué planes tiene para ti? ¿Qué planes tiene para ti como individuo? ¿Y qué planes tiene para ti como individuo dentro del cuerpo de Cristo? Esto que estoy diciéndoles son preguntas y preguntas que yo me estuve haciendo. No me estaba volviendo loco, sino que estaba dándome cuenta de cuál debe ser mi posición y mi condición delante del Señor. Yo no sé si usted lo quiera tomar, pero yo me di cuenta, Señor, cada día yo tengo que acudir delante de ti y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué planes hay? Estoy dispuesto a sentarme y escucharlo. Estoy dispuesto a que me hable, porque eso es lo más importante. Tienes y tengo que estar dispuesto a que me hable, a que me ayude, pero a que me discipline y a que me corrija. Si estás dispuesto a que te ayude, te discipline y te corrija, vamos de gane, ¿ok? Entonces, para ser dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar hambrientos y sedientos por Él. ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Hambrientos y sedientos por Él. No te puedo compartir palabra diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has anhelado, lo que has planeado para ir y conquistar las naciones y predicar el Evangelio, primero tiene que tener un principio bíblico, un principio eterno. Consulta al Espíritu Santo, escuchemos al Espíritu Santo. Ten hambre y ten sed por el Espíritu Santo para que te dejes dirigir por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está dirigiendo tu vida, el que está dirigiendo tu vida es el rey de este mundo. Amén. Con R minúscula. Amén. Sí, amén. Yo no quiero eso para mí. Y puedo tener muchos defectos, pero no quiero eso para mí. Yo quiero llegar a hacer lo que Dios dice de mí. Y usted tiene que llegar a hacer lo que Dios dice de usted en la palabra, no en mi corazón fantasioso, lo que dice de mí en su palabra. Amén. Porque si no consultas la palabra, jamás vas a saber qué dice de ti. Usted y yo tenemos que saber qué dice Dios de cada uno de nosotros. ¿O no? Está muy pesado esto. No creo yo que esté pesado, pero de parte de mí lo único que yo deseo, y es más el deseo de Dios, es ayudarnos a salir, a cumplir los planes de Él. Amén, amén. Entonces, ¿qué te dijo y qué me dijo? Será muy importante lo que le habló Dios a ustedes esta mañana, esta semana. Será importante. Es muy importante. Y te voy a decir algo que es más importante para Él. A Él le importa hablarte, pero le importa más cómo le respondes. ¿Qué le respondiste? ¿Qué le respondí al Señor? Le dijiste, heme aquí, aquí estoy. O tomé mi silla y me senté, la misma silla, la misma banca que uso hace 15 años, donde no pasa nada, donde digo, está bien, Señor, pero no pasa nada más, no pasa nada más. Es importante que Dios hable en tu vida, es importante que Dios hable en mi vida, pero más importante, lo que lo complace a Él, más importante es que respondes a lo que el Espíritu Santo te dice cada día, si es que lo estamos buscando. ¿Cómo respondiste? Le dijiste, heme aquí. Todos los hombres en la Biblia que le dijeron, heme aquí, hicieron grandes cosas para el reino.
Si tú y yo decimos y hacemos verdaderamente, heme aquí, aquí estoy, haremos cosas grandiosas para el reino, cosas grandiosas para el reino. Lo demás es bisutería, lo demás es oropel, lo que importa es el reino, lo que importa es el rey. Amén. Entonces, si tú estás escuchando la voz profética de Dios a través de la vida de otras personas, vamos de ganancias. Amén. Vamos de ganancia. Si tú respondiste al llamado de Dios, déjame decirte, la tierra va a temblar y el cielo se va a estremecer. La tierra va a temblar y el cielo se va a estremecer. No es palabra vana, amados, no es palabra vana, es palabra verdad. ¿O no? ¿Qué dijo Jesús? Deja ir para que se cumpla toda justicia. Cuando iba a ser bautizado, cuando el Espíritu Santo te bautiza a ti, amén. Cuando el Espíritu Santo te bautiza a ti, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Se lo repito, cuando tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo, cuando estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, va a suceder lo mismo que sucedió cuando Jesús fue bautizado por Juan. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Se oirá una voz del trueno, se oirá en tu corazón, estarás apercibido, estarás entendiendo en tu mente y se estará ligando en tu corazón. Esta es la única manera en que yo puedo complacer al Padre, obedeciendo lo que Él me está diciendo, respondiendo al llamado que Él está haciendo, respondiendo a la voz del Espíritu Santo. No puedes responder a la voz del Espíritu Santo si estás dormido. No puedes responder al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, si estás aletargado. No puedes responder a la voz del Espíritu Santo si no vienes delante de Él con un corazón dispuesto, disipando todo aquello que te quiere desenfocar, disipando, haciendo a un lado principalmente las cosas que están gobernando en tu vida, las cosas que están haciendo lo número uno en tu vida. Tu escuela es importante, tu carrera es importante, tus logros son importantes, pero el que hace que la vida valga la pena se llama Jesús. Amén. No quisiera gritar, pero como dice el canto, me sale el corazón. No quisiera, que las potestades sepan que somos hombres y mujeres en este lugar, llenos del Espíritu Santo, que no hay nada que pueda entorpecer tu vida y relación con Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos han buscado escuchar a la voz del Espíritu Santo? Te voy a decir algo, necesitas. La semana pasada, cuando estábamos compartiendo la palabra, yo les dije a algunos de ustedes, a toda la congregación: amados, hagamos un altar de alabanza y adoración con el Señor. Hagamos un altar para ir a su presencia. Hagamos un altar en nuestro hogar, en nuestra casa, para tener tiempos de calidad con el Señor. ¿Sí se acuerdan? Sí, amén. Usted tiene que tener un aposento. Haz un aposento, que tu vida sea un aposento para el Señor. Un aposento, la definición secular es un lugar, una recámara donde descansas. Pero lo que los apóstoles, lo que los profetas hicieron cuando iban al aposento, era un lugar donde ellos ahí seguramente estaban en intimidad con Dios. Bíblicamente, aposento significa un lugar, un espacio donde tú vienes a intimar con Dios. Somos una iglesia del Espíritu, somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Tenemos que tener un aposento, tienes que tener un lugar. Amén. No es una cuevita, no, el aposento es un lugar donde tú
estés en comunión con el Señor, donde estés en intimidad con el Señor. Dediquémonos y hagamos cada día un lugar, un aposento donde vamos a estar con el Señor. Dice la palabra que si usted se hace en lo secreto, Él en lo público te promocionará. La promoción viene de Él, pero esas cosas se logran en el aposento, no para que tú seas promocionado y seas, afamado, no, para que Él sea afamado, para que Él sea conocido. Eso se gesta y se gestiona en el aposento alto. Yo puse por ahí, tú pon la fe y Dios pone el milagro. En el aposento alto es el lugar donde se gestiona y donde se gesta el avivamiento de las naciones. Se está hablando en todo el mundo del avivamiento, pero nadie busca un lugar de aposento, un lugar donde vas a estar intimando con el Señor, orando en el Espíritu. El aposento no es el lugar para que tú te vayas a dormir. El aposento no es el lugar para que tú le digas: ay Señor, mira cómo estoy, el marido que me tocó. No es para que vayas a la queja. El aposento es para que tú hables con Dios, y ahí se van a gestar grandes y maravillosas cosas. El que es hijo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, tiene invariablemente que buscar un aposento, como lo buscaron los profetas, como lo tenían los apóstoles, para que grandes cosas se dispararan. Mira, Jessy, hazme un favor, ponme Primera de Reyes. ¿Están aquí? Sí. Es el deseo de mi corazón no obligarte a nada. Que el Espíritu Santo traiga convicción a cada día de nosotros, para que nosotros veamos de nuestras carencias y cuáles son las necesidades que Él está poniendo en nuestras vidas. Yo no te voy a poner ninguna necesidad. Yo no te voy a criticar si tú vas al aposento y le dices: venga Señor, ¿cómo estoy? Y mira el marido que me tocó, mira las cosas que me hicieron. El aposento no es para ir a queja, pero si tú lo haces, yo no te voy a decir nada, porque seguramente yo en alguna ocasión también lo he de haber hecho, o lo puedo seguir haciendo. Pero el aposento es un lugar para que haya oraciones poderosas delante del Señor. El aposento es para que tú puedas cruzar tu mirada con Él. El aposento es un lugar donde tu corazón y su corazón sean uno. El aposento es un lugar donde tú con Cristo seas uno. Amén. ¿Lo puedes creer? Primero a Reyes, capítulo 17. En el versículo 17. Pero antes de eso, así superficialmente les voy a decir: Elías Tisbita, el profeta Elías, era un profeta que estaba siendo perseguido. Ya después hablaremos de eso, pero él estaba siendo perseguido de tal manera que fue enviado, el Señor lo mandó al arroyo, a un arroyo llamado Kerit, ¿verdad? Es un arroyo que está enfrente del río Jordán. Dice la palabra ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, dice que los cuervos le llevaban carne y le llevaban pan en la mañana, y le llevaban carne y le llevaban pan en la tarde. Ustedes han oído esa historia. Y luego dice que él iba al arroyo y ahí bebía agua del arroyo. Eso se suscitaba vez tras vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que el arroyo se secó. Y luego le dijo Dios: vete a una casa de una viuda que está en Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón era una comunidad que pertenecía al pueblo fenicio. Los que estuvimos en la secundaria hace poquito, nos acordamos que el pueblo fenicio era un pueblo comerciante, pero todo su comercio era en el mar. En la tierra de Fenicia, en esa época, corresponde a lo que es ahora Libia, Siria, Israel y Palestina. Entonces, no tenían mucha posibilidad
de explotar esas tierras por el tipo de terreno. Entonces, los fenicios eran ¿cómo se llama? Era un pueblo que era comerciante marítimo, ¿sí? Entonces, cuando él va con la viuda de Sarepta de Sidón, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la viuda de Sarepta de Sidón era una fenicia, y los fenicios tenían dioses. Los fenicios tenían ídolos. Pero fíjense qué tan grande es lo que Dios hizo. Una viuda, una mujer fenicia, una mujer que junto con todo su pueblo adoraba a dioses. Dice, uno se llama Hadad, otro se llama, hay varios nombres, ¿sí? No me los grabé, nada más me grabé el nombre de Jesús. Entonces ellos adoraban a esos dioses. No era una mujer del pueblo de Israel, era una mujer que seguía a dioses ajenos. Pero fíjense cómo es Dios. Dios le dio la instrucción a Elías: ve con esa viuda, y esa viuda te va a alimentar. Y cuando Elías llega ahí, la viuda le dice: oye, pero nada más tengo aceite y tengo harina para hacer un pan cocido, una torta cocida para mi hijo y para mí, si no vamos a morir de hambre. Y el profeta le dijo: tú confía, tu harina no escaseará de la tinaja, y tu aceite no disminuirá de la vasija. Es lo mismo que Dios nos dice ahora. Este que ir a tocar la batería. Bueno, tu harina no escaseará y tu aceite no disminuirá. Pues resulta que la viuda de Sarepta de Sidón dijo: está bien, te voy a hacer la torta cocida. ¿Y qué creen? Alcanzó. Una mujer que seguía a otros dioses le creyó a aquel que creía en Jehová, creía en aquel hombre de Dios, en aquel profeta de Dios, de lo que Dios estaba hablando a través de su vida. Ok, si tú lo dices, voy a hacer la torta cocida, voy a hacer el pan cocido. ¿Y qué creen? Alcanzó. Amén. Pero eso no es lo más importante de lo que estamos hablando en este pasaje. Hay algo muy importante, al menos para mí. Dice en el versículo 17 del capítulo 17, dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Murió. Oye, profeta de Dios, veniste a mi casa, casi me dejas hambriento a mi hijo y a mí, hambrienta a mi hijo y a mí, hambrientos. Y luego, enseguida, viene una enfermedad a mi hijo. ¿Quién es ese Jehová? ¿Quién es ese Dios? Amén. Y a veces los cristianos también llegamos a decir eso. Bueno, yo no, perdónenme, pero he escuchado gente que reniega de Cristo aún siendo cristianos. Amén. Y luego dice ella, le dijo a Elías: fíjense, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Qué he hecho yo? Adoro otros dioses y lo que gustes, pero yo no he hecho nada en contra de tu Dios. Dice: aquí has venido a mi casa para traerme a que recuerde mis pecados ocultos, mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo por todas las cosas que yo he hecho. Para eso te di hospitalidad. Y dice el 19, Elías le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó
¿A dónde? Al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y luego dice, y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió, dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, el clamor de Elías, la súplica de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Fíjese bien, Elías tomó al hijo y lo llevó al aposento. ¿Qué tipo de aposento crees tú? En el que Elías descansaba, en el que Elías se refugiaba, en el que Elías intimaba con Dios. ¿Qué tipo de aposento crees donde se establecía una relación tan fuerte y tan sólida que Elías tenía la autoridad y el poder de venir humildemente delante de Dios y decirle: Señor, aquí hay una necesidad, Señor, esta necesidad, yo no vine aquí a hacer afligir a esta viuda, yo vine aquí a que tú seas glorificado, revívelo, Señor, dale aliento de vida a este niño. Amén. Pero él tenía un aposento, tenía un lugar de descanso en el Señor, tenía un lugar de comunión con el Señor, tenía un lugar donde él podía hablar con el Señor. Por eso es que el milagro sucedió. Si usted y yo no tenemos un aposento, los milagros, los prodigios, las maravillas, las proezas van a suceder por la misericordia de Dios, por la fe del necesitado, pero que suceda porque nosotros colaboramos con el Espíritu Santo para que el cielo y la tierra sean uno solo, porque en el cielo no hay muerte. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Y veamos esa mujer. Así que no te desilusiones, no te frustres. Es que tienes amigas, tienes amigos, tienes familiares que no han venido a Cristo. Ve al aposento, ora por ellos y ellos se van a convertir. El Espíritu Santo es ilimitado, su poder. Amén, gloria. ¿Sí? ¿Tú crees que es palabrería mía? ¿Usted cree que es palabrería mía? Dios lo dice. Dios lo dice. Y Dios lo dirá. Si tú sigues leyendo y revisando la palabra. Así que no te frustres, no te decepciones, porque los que están a tu alrededor, los que tú amas, los que tú has orado por el Señor, no has visto en ellos la conversión total y están vacilando con Jesucristo. Amén. Esta mujer adoraba a otros dioses, era de un pueblo que era diferente al pueblo de Israel, pero fíjense, por los milagros, por lo que vio después de haber tenido un reclamo a Elías por lo que su Dios había permitido, cuando ella vio que su hijo, yo no necesito ver para creer, ella necesitó ver para creer, pero lo que dijo al final, después de ser una mujer que estaba reclamándole al profeta, después de todo lo que pasó, cuando le dijo: ven aquí, tu hijo vive, dice en el 24, entonces la mujer le dijo a Elías: ahora así te dirán, así te dirán. Sí, amén. Amén. Estamos aquí. Dilo amén. Ahora te dirán, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora conozco el poder de Dios. Lo van a decir. Porque sus vidas van a ser transformadas. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que en el cielo te conozcan, pero que en el infierno también te conozcan. Inquieta el infierno.
no estés provocando el infierno. Esa es una situación que es inherente a que tú y yo seamos guiados por el Espíritu de Dios y que tengamos un aposento donde estemos intimando con Dios, allí en la casa. ¿En qué casa vives? No, pues en la calle Lucio Blanco número 7, allí vive un hijo de Dios. Lo dirán propios y lo dirán extraños. Amén. Pero tenemos que ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios, dirigida por el Espíritu de Dios. Por eso ocupé bastante tiempo al comienzo para estar recordando lo que habíamos hablado anteriormente. No puedes ni puedo ser alguien guiado por el Espíritu de Dios si no tengo intimidad y comunión con Dios. Si tú y yo no hemos tenido esa comunión, esa intimidad con Dios, ya es tiempo. Ya es tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está acelerando los tiempos. Ya es tiempo. La prostituta se sigue prostituyendo, el asesino sigue matando, el ladrón sigue robando, el que hace trampas sigue haciendo trampas, el que roba sigue robando, el que miente sigue mintiendo. Primero esa palabra es para mí. Amén. Tengo que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios como iglesia. Yo le dije un día al pastor Víctor: pastor, hay algo que yo he pensado. Todos decimos que somos el cuerpo de Cristo. No es verdad. Dije una herejía. No es verdad. No todos somos el cuerpo de Cristo. Si yo soy la iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces yo soy un hombre apartado para Dios, santificado para el Señor, que he sido conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Apartado para Dios, no apartado para el mundo. Si yo formo parte de la iglesia y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo soy un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Y si soy un cristiano que no soy dirigido para el Espíritu Santo, entonces no formo parte del cuerpo de Cristo. Aún no. ¿Hay posibilidades? Claro que sí, de que se cumpla esa regeneración que dice en la palabra de Tito, que por su palabra y por su sangre preciosa todos somos regenerados para ser hijos dignos de Dios, parte de la iglesia gloriosa por la que Él viene. Entonces yo no soy parte del cuerpo de Cristo si no soy uno con Cristo. ¿Cuándo es que eres uno con Cristo? Válgame la comparación uña y mugre. Jamás se va a desprender esta uña del lecho mundial. Estoy hablando en el Espíritu. Está bien. Entonces no todos somos parte del cuerpo de Cristo. Para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte de la iglesia de Cristo, tenemos que entender que somos santificados y apartados y escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que somos dirigidos por su Espíritu Santo y que somos uno con Cristo. No es porque eres apóstol, porque eres pastor, porque eres profeta, porque eres líder, porque eres maestro, porque cantas, porque tocas, porque ayudas, porque barres. No, porque eres apartado para Dios. Las manzanas de exportación no tiene que ir ninguna con una picadita ahí que vaya a permitir que se pudra. La manzana de exportación la piden de tal tamaño. Por ejemplo, los que exportan marisco, camarón, talla 12, U12, ¿cómo le dicen? Es U12. Todos están igualitos, todos unidos entre sí por las coyunturas, edificándonos en amor unos a otros. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia por la que Cristo viene. Sí.
Si tú eres santificado, ¿sí? Si eres santo, escogido desde antes de la fundación del mundo, nada más te importa más que agradarle al Señor. Damos frutos del Espíritu. Y damos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo creo que el aposento de Elías era un lugar muy poderoso, donde se gestaban cosas muy poderosas. Les voy a leer algo que no me quiero pasar nada, porque esto lo estuve escribiendo anoche. Esto salió, Dios lo puso en mi corazón. No quiero que se me pase nada, ¿sí? Que glorifique al Señor. Amén. Yo estaba escribiendo así: aposento, cualquier recámara es un aposento. Ahí me puse, ¿no? Pero el aposento del cristiano es X lugar. Pero no es un lugar X. Puede ser X, puede ser la cocina, puede ser. Pero ese lugar no es X lugar, o sea, no es un lugar X, sino es un lugar donde se van a gestionar y se van a gestar cosas importantes para la vida de nosotros. Amén. Y luego puse yo, es un lugar donde hablas con Dios, donde le escuchas y respondes a las indicaciones que Dios te da, donde le dices, heme aquí. El aposento es donde tú llegas rendido y humillado, donde intimas con Él, donde lo conoces más cada día y te enamoras de Él. Y lo más importante, dejas que te enamoren. A ese es el aposento. Y luego escribía yo, la máxima manifestación de su amor en ti es en el aposento. La máxima manifestación de su amor para cada uno de nosotros, ¿sabes dónde se manifiesta? El lugar es en el aposento. Allí es donde levantas altar de adoración y alabanza. Allí donde verdaderamente en el Espíritu es el lugar donde el cielo y la tierra uno son. Es el lugar donde eres uno con Cristo. Es el lugar donde llegan las revelaciones y las revelaciones de los misterios de Dios, que pueden ser vistos espiritualmente únicamente por los hijos de Dios. Y más, es el lugar donde se gestiona y se gesta el avivamiento que previamente nació en el corazón de Dios y que fue depositado en tus entrañas. Es el lugar donde se gestiona y se gesta el avivamiento que nació en el corazón de Dios y es depositado en las entrañas de cada uno de nosotros. El avivamiento no viene del mundo, el avivamiento viene del corazón de Dios. Viene a tus entrañas y tú das lugar al avivamiento, das esa explosión, la manifestación del avivamiento de Dios. Amén. En tus entrañas, y aquí en mis entrañas está el avivamiento que Dios está poniendo hoy y cada día de mi vida. Yo no espero X tiempo, no espero tal fecha. Hoy, Señor, el avivamiento ponlo en mis entrañas, porque quiero, oh Señor, con tu ayuda darlo a luz y que las vidas sean convertidas. Amén. Allí en el aposento das a luz lo que viene de Dios. Allí en el aposento que se gestó el avivamiento, allí es donde se forman los milagros, las proezas, las maravillas, la salvación, las sanidades. Allí se gestiona y allí se gesta. Será importante que tengamos un aposento. Si la Biblia habla de un aposento donde Elías subió al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, si se habla de eso es porque Dios está diciendo, ahí lo tienes que llevar. Ahí se va a cumplir tu milagro, ahí se va a cumplir el sueño, ahí se va a cumplir el milagro de Dios que tiene para tu vida. ¿Cuál es el milagro? Que tú y tu casa le sirvan a Dios. Que tú y tu familia se llenen del Espíritu Santo. Es el mayor milagro. Ni aún el que tú salgas de una enfermedad,
Eso es una consecuencia. Hay ¿cómo se llama? Cruzadas de sanidad y cosas de esas. Gloria a Dios por ello. Pero lo más importante es que esas personas cambien. Ese es el avivamiento, una nueva vida en el Espíritu. Que cambie yo, que cambiemos todos. Ese es el avivamiento. Avivamiento es volver a vivir. Tienes la vida del mundo, estás muerto. Tienes la vida de Cristo, estás vivo. ¿O no? Tenemos la vida de Cristo, estamos vivos. Y puse aquí, en ese avivamiento que se gesta en el aposento, es de tal manera que el que roba no robe más, el asesino no mate más, la prostituta no se prostituye más, el mentiroso hable verdad, el pecador no peque más, el pecador se arrepienta y se inicie una nueva vida, una vida de santidad, una vida con estilo diferente, con el estilo de nuestro Señor Jesucristo, con el carácter de Jesús, una vida allí en el aposento. Lo que se gesta es una vida plena de sabiduría en Cristo. Gracia, ahí se gesta la gracia, ahí se gesta la paz, ahí se gesta el contentamiento que a veces nos hace falta a cada uno de nosotros. Nada nos llena, nada nos satisface, a todo le hacemos el puchi, todo nos huele feo, no hay contentamiento. Si tú eres un hombre y una mujer que no tienes descanso en eso, ve al aposento. Anoche, estando platicando yo con Lupita, le dije un detalle y me dijo: no te preocupes tanto, me dijo. ¿Por qué te preocupas tanto? Y yo me salí de la recámara. Dije yo: Dios tiene razón, ¿para qué me preocupo por eso? ¿Dónde me voy a dejar de preocupar? En el aposento. Hasta allí te dejas de preocupar. Los estoy convenciendo. No puedo bailar, ni puedo brincar, no tengo buena voz para cantar. Amén. Entonces ahí es en el aposento donde se gesta que tú seas un imitador de Cristo, y en el aposento es donde un espíritu de obediencia va a venir a tu vida. No vas a tener problemas, escúcheme bien. No vas a tener problemas para obedecer. Muchos de nosotros hemos tenido muchos años cosas con las que todavía estamos lidiando. ¿O no? Cosas que estamos lidiando y que todavía no las hemos dejado y no hemos obedecido. No tengo otra explicación. No he ido a las rodillas, al lugar donde estar intimando con Dios. Yo quiero que una palabra, que esta palabra se encarne en cada uno de nosotros, pero la palabra aposento ténganla visualizada como algo necesario para sus vidas. Un tiempo de calidad con el Señor. Amén. Así que Elías era profeta de Dios. Subió al niño al aposento. Él tenía una convicción: allí es donde yo soy vencedor con Cristo. ¡Oh, oh! Ahí es donde pelean las batallas. ¿Qué pelea estás batallando? Que tu hijo, que tu hija no dejan de ser drogadictos. Ve al aposento, arrodillado delante del Señor, clamando al Señor, intercediendo por ese hijo, por esa hija que todavía no vienen a Cristo, que están destruyendo su vida con drogas, con vicios, con otras cosas. Amén. Ven al aposento si no tienes libertad, si no tienes descanso. Elías sabía, subió al niño al aposento y él sabía que ahí podía hablar con Dios y que Dios iba a hacer el milagro a través de su vida, con un propósito. Yo me preguntaba, ¿por qué fue a Sarepta de Sidón, donde había un pueblo, donde había una mujer que tenía dioses ajenos? ¿Por qué no lo mandó a otro lugar?
porque había un propósito. Esa mujer iba a ser clave para reconocer la gloria de Jehová. Amén. Yo así lo entendí, yo no sé cómo usted lo entienda, ¿sí? ¿Por qué tuvo que ir con los fenicios? Idólatras, ¿sí? Pero bueno, ese es el plan de él. Amén. Elías subió al aposento, fue al aposento, llevó el niño al aposento. ¿Por qué? Porque sabía que ahí iba a ser respaldado por Dios. Vamos a hacer una campaña de evangelización. Tuvimos un curso con el pastor antes de la pandemia. Tú lo puedes volver a revisar, pero eso no nos va a llevar a ser efectivos. Lo que nos va a llevar a ser, esas son estrategias, nada más. Pero si tú no pones eso delante de Dios, en la intimidad con Dios, ningún alma se va a convertir. Amén. Entonces, ¿será poderoso ir al aposento? ¿Pelearás las batallas y las ganarás con Cristo? Amén. ¿Cumplirás el plan de Dios? Ahí en el aposento puse yo. Ahí es donde vamos a llorar, donde vamos a clamar, donde vamos a humillarnos para reconocer que nos equivocamos. Ándale. Si no, nunca te vas a arrepentir. Si tus 24 horas del día te la pasas en el jiji jaja, comiendo y durmiendo, pero no vas a las rodillas ahí en el aposento santo, no vas a poder darte cuenta de qué tanto hemos pecado delante de Dios. Y a veces ni queremos pasar por ese lugar porque, Señor, ya sé que me vas a agarrar las orejas. Dejémonos aunque se pongan rojas. Estoy hablando por mí, pues yo sé que ustedes no tienen ese tipo de problemas, pero bueno, sonríen. Trato de ser agradable. No me ayuda mucho la cara, ¿verdad? Pero bueno. Pero es verdad, ¿sí? Ahí en el aposento es donde vamos a reconocer que nos equivocamos, que fallamos. Pero ahí en el aposento es donde el alfarero va a hacer la obra, donde el alfarero te va a perfeccionar, donde el alfarero, cada vestigio que haya de imperfección, él la va a borrar. ¿Por qué? Porque él está diciendo que tú vas a llegar a esa medida, a esa estatura del varón perfecto. En el aposento es donde eres perfeccionada. Entonces debemos de tener un aposento alto. Y puse, ahí es donde eres embestido por el Espíritu Santo. Para que se incendie tu corazón, para que tu espíritu, tu alma, todo tu ser sea incendiado. Es en el aposento. No puedes tratar de ser lleno del Espíritu Santo, de que el fuego del Espíritu Santo esté en ti y veas en la televisión, veas en ¿cómo se llama? En publicaciones, y tú digas, yo quiero eso. Eso no te lo dan los predicadores. Lo que te da el fuego de Dios, que va a invadir, que va a quemar lo que tiene que quemar y va a avivar lo que tiene que avivar, es únicamente cuando estás en la intimidad con Dios, en el lugar preciso. No hay otra manera. Yo sé que les encanta a muchos estar viendo predicaciones, qué bueno, pero yo he entendido, veo, me sirven, etcétera. Pero yo he entendido que lo que me incendia, lo que hace que haya en mí un celo, una pasión, un ardor por Cristo, no es eso, sino es por cuando yo fui a las rodillas delante de mi Señor. No lo puedes lograr, no puedes estar avivado, no puedes estar incendiado, no puedes hacer las cosas que ves a muchos hacer. No quiero hacer lo que muchos hacen, quiero hacer lo que Cristo hizo. Pero tengo que venir a Él. Que Dios me perdone, hablo por mí, por las omisiones que he hecho, y que me ayude. Pero yo tengo que poner mi voluntad. Tienes y tengo que poner mi voluntad.
Si no ponemos nuestra voluntad, no va a suceder nada. Pero Dios ha dicho que somos una iglesia con principios de autoridad, que somos una iglesia gobernante, que somos una iglesia donde Él es glorificado, que somos una iglesia que tiene vida. Y si Él lo ha dicho, Dios lo hará. Hoy, en el nombre de Jesús, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, empieza en este momento a haber una hambre y una sed por el Señor. Un hambre y una sed por buscarlo, un hambre y una sed por escucharlo, un hambre y una sed por responderle y hacer lo que el Señor está demandando de sus hijos para que Él sea glorificado. Yo hubiera levantado las manos y dicho: Señor, sí, recibo esto, Señor, recíbelo, recíbelo. No te preocupes si hay frialdad. El Espíritu Santo te va a quemar esta noche en el lecho de descanso. En el lecho de tu descanso vas a tener un encuentro con el Espíritu Santo. No sé cómo, ni sé a qué horas, pero el Señor, si el Señor lo prometió, el Señor lo hará. O te vas a levantar sobresaltado, o vas a dormir como nunca has dormido. En la paz del Espíritu Santo. Amén. Así que, y luego puse: en el aposento ahí se incendia tu corazón y pones celo, ardor y pasión por Cristo, e inicias la más extraordinaria aventura de vida. Ahí serás escogido para ser llamado a invadir la tierra con las buenas nuevas, para que proclames a Jesucristo. Tú me preguntarás: ¿cómo? ¿Cómo es eso? Sí, tú serás enviado por el Espíritu Santo, como fueron los apóstoles enviados en Antioquía. Fueron enviados, dice, por el Espíritu Santo, y fueron enviados de 2 en 2. Ahí se les llamó cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Ahí empezó, por lo que tú y yo estamos aquí. Amén. Digo, estamos aquí por Cristo, ¿verdad? Pero lo que hicieron ellos. Acompáñenme al libro de Hechos, ya casi para terminar. Llevo 1 hora 10 minutos, ¿ok? El tiempo que el Señor quiera. Yo empecé cuando terminó la alabanza. En el libro de Hechos, en el capítulo número 1, el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. ¿Qué dice la palabra? En el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando usted y yo decimos camino de un día de reposo, el camino de un día de reposo era como 2000 codos. Un día de reposo era que tú tenías que caminar 2000 codos. Y 2000 codos, cada codo son como 45 centímetros. Entonces, en el día de reposo, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, no podían caminar más de, en este caso, si eran 2000, como 900 metros. No llegaban ni al kilómetro. Entonces, bueno, esa es esa parte, ¿no? Entonces dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Dice: y entrados, en el versículo 13, y cuando llegaron, ¿quiénes llegaron? Pero ¿quiénes llegaron? Eran galileos. Ahí en esos galileos, ¿saben ustedes que había familia de Jesús? De los que no le habían creído, pero aquí ya le estaban creyendo, ¿sí? Y dice que ellos fueron y entraron, llegaron y subieron al aposento alto, donde ahí moraban los apóstoles,
Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, fíjense bien, cómo yo estaba leyendo esto y yo decía, ¿qué puedo yo imaginar de lo que estaba sucediendo ahí, en ese aposento? Era una instrucción que habían recibido, vea pastor, los apóstoles, los discípulos habían recibido una instrucción, ¿sí? Váyanse y manténganse unidos en un mismo ruego, en una misma oración. ¿Por qué? Porque algo grandioso va a suceder. Si esto pasó con ellos, es lo mismo que puede pasar con nosotros. Sube al aposento alto, mantente unido con quien te tengas que mantener unido, en una misma oración, en un mismo ruego, y estate expectante. Ellos tendrían una idea vaga de lo que iba a pasar. Si tú no tienes una idea vaga de lo que va a pasar, déjame decir que llega al aposento y se te va a empezar a revelar qué es lo que viene progresivamente de parte de Dios. Amén. O sea, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo los encontraron los de Galilea, los apóstoles? ¿Cómo te va a encontrar tu hija, tu hijo, tu hermano, tu esposo? ¿Cómo te va a encontrar? Te va a encontrar orando. Y vas a ver que algo ahí se va a gestar. Vino algo tremendo. Había un plan ahí. Y vino lo que ese tiempo en el aposento alto suscitó algo grande y algo tremendo, que es vigente hasta la fecha. La venida del Espíritu Santo a sus vidas. Dice que ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. El viento recio que llevó sobre esa aldea, a ese viento recio y más viene a tu vida. Las ascuas de fuego no van a venir sobre tu casa, van a venir sobre la vida de todos aquellos que le estén creyendo al Señor Jesucristo. Para eso los mandó el Señor. Vayan, manténganse unidos en un mismo ruego, esperen, porque algo grandioso va a suscitarse. ¿Qué estás esperando para tu vida? ¿Estás esperando hacer dinero? ¿Estás esperando ser exitoso en lo que estás emprendiendo? Busca primero la llenura del Espíritu Santo. Busca el reino de Dios y su justicia, y eso te va a ser añadido. Mientras tanto, únicamente vas a estar chalaneando, dijera aquel. Me explico. Tienes que venir a buscar la llenura del Espíritu Santo. Tienes que venir a buscar su presencia. Tienes que venir al aposento alto, y allí en el aposento alto es donde la gloria de Dios se va a derramar. La gloria de Dios va a estar en tu vida como persona. La gloria de Dios va a estar en la vida de la iglesia como iglesia. Pero tenemos que buscar y tener un tiempo de oración. Hay un plan para hacer un mecanismo de oración a la manera de Cristo, porque la iglesia tiene que despegar. Hay muchas cosas que están pendientes, inconclusas por hacer. Así que todos tenemos que orar por ese mismo propósito que Dios ha puesto para nosotros. Lo puso Él, no lo pusimos Lupita y yo. Amén. Muchas generaciones dependen de lo que se geste en el tiempo de oración que tenemos solos y juntos. Hay vidas muriéndose, hay jóvenes suicidándose. Yo estoy agradecido con el Señor. A veces en las iglesias, en algunas congregaciones, no todas, pero nadie quiere estar de líder de jóvenes, porque dicen que los jóvenes son niños cuando les conviene y son adultos cuando les conviene. La Paola dice que sí. Amén. Pero ¿saben una cosa? Ellos se están dando cuenta, ¿sí?, de que tienen que madurar en Cristo, y lo puedo ver. Ayer estuvieron conectados.
Una vez más me maravillo de Dios. ¿Sí? Ayer se dio una palabra. Se dio esa palabra por Jessica. ¿Sí? A Jessica. Ya lo ha hecho muchas veces. Ayer dio una palabra poderosa. Y saben una cosa, gloria a Dios. Y saben una cosa, todos los jóvenes que estaban conectados, ¿sí? Les voy a decir algo y no se ofendan. ¿Se los voy a decir? No, sí se los voy a decir para que vengan a hacerlo. Las mujeres de esta iglesia son mujeres poderosas en el Señor. Amén. Yo lo creo, son mujeres de mucha revelación. Pero déjenme decirles que no es para que hagan competencia, no somos competencia, ¿sí? Pero tenemos que venir a que lo que Dios está depositando en los jóvenes también nos deposite en los hombres y en las mujeres, ¿sí? Yo pensaba, si estas niñas y estos niños estuvieran en una reunión de mujeres o de hombres y mujeres, y así como todos opinan, ellos opinarían pura palabra, pura palabra. No hubo nada que saliera de su cosecha, es desde sus entrañas, de lo que el Espíritu Santo. Así que anímate, anima a los jóvenes que conozcas. ¿Para qué? Para que lo que el Espíritu Santo les está dando a ellos y a ellas, también ellos lo pueden recibir. Ese es el plan de Dios, para que seamos instrumentos en sus manos. ¿Está bien? ¿Vienen a hacerlo por Dios? Tenemos que venir a hacerlo por el Señor. Yo le voy a pedir que si se pueden poner de pie.